Yo creo que comenzamos. Dale. Ok, entonces, bienvenidos todos al primero de una serie de talleres que el Seminario Permanente de Análisis de la Conversación, o SPAC, como le llamamos, va a ofrecer este 2021 se dice en español, claro. Bueno, me presento para quienes no me conocen, creo que puede haber una o dos personas. Mi nombre es Verónica González Temes, soy académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile y una de las propulsoras de este SPAC. Me gustaría presentarles a quien nos ofrece este taller sobre la transcripción de datos, pero antes quiero mencionar 3 puntos importantes para esta sesión. Primero, que esta charla será grabada, por lo que si no desean aparecer en la grabación, tendrán entonces que dejar su cámara apagada. Segundo, les vamos a pedir encarecidamente dejar su micrófono en silencio durante la presentación. Y tercero, pueden usar el chat para anunciar o escribir alguna pregunta a medida que vayan surgiendo. Y ahí, obviamente, Luis Manuel y yo vamos a estar monitoreándolas para que las vaya respondiendo a medida que surjan. Así que ahora sí, les presento, y al mismo tiempo admitiendo, perdón, les presento a Luis Manuel, quien dictará este primer taller. Luis Manuel es candidato a doctor en Sociología en la Universidad de California en Los Ángeles y egresado y magíster en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú, universidad en la que también ha sido profesor de cursos que se aproximaban al lenguaje como fenómeno social. La investigación de Luisma comprende 2 áreas. La primera, que desarrolla en su tesis doctoral, se aproxima al lenguaje indirecto en un gran escándalo de corrupción política en el sistema de justicia de Perú, con énfasis particular en la organización del sigilo y el intercambio de favores. El estudio se sirve de más de 100 de interceptaciones telefónicas filtradas por la policía y circuladas por periodistas de investigación en plataformas digitales, y utiliza el análisis de la conversación como método principal de indagación. Una segunda área en la investigación de Luis Manuel se centra en la evolución conceptual y metodológica del análisis de la conversación, desde sus orígenes en la etnometodología de Garfinkel a finales de los años 60 hasta su más o menos reciente importación a otras disciplinas, desde la sociología, a otras lenguas, desde el inglés y a otras regiones del mundo, desde países del norte global. Es como parte de esta segunda área de investigación que Luis Manuel se interesa por el desarrollo del AC y su método en Hispanoamérica, y por el estudio de las particularidades del español y la interacción social en distintos contextos de la realidad sociocultural latinoamericana. Así que dejo ahora con ustedes a Luis Manuel Holguín. Genial. Ok, antes que nada, gracias por estar aquí. Este es un primer taller, como señaló Vero, en una serie de talleres metodológicos que tenemos programados, pensados para el SPAC este año. Y la idea es poco a poco ir generando un repositorio de materiales entre textos y contenido audiovisual con conceptos y herramientas básicas en AC que puedan servir para entrenar en español a quienes estén interesados en el método y en la disciplina, ¿no? El plan para hoy es básicamente el siguiente. Voy a comenzar discutiendo un poco sobre cómo se concibe la transcripción en el AC, cuál es su lugar en el proceso de investigación y cuáles son las razones para el nivel de detalle que las transcripciones con las que trabajamos exhiben. Luego me muevo a presentar el sistema de transcripción llamado Jeffersoniano, porque lleva este nombre en referencia a su creadora, Gail Jefferson, que es una de las desarrolladoras del análisis de la conversación. Luego, en la tercera parte, me centro en el procedimiento de transcripción. Voy a compartir con ustedes algunas sugerencias a manera de pasos a seguir, digamos, para la elaboración de transcripciones. Y finalmente, ya que estamos en un taller, me gustaría que el grueso del tiempo lo dediquemos a transcribir, por lo que he reservado la cuarta parte esta para hacer una transcripción juntos y tratar de aplicar un poco ese sistema viendo datos, ¿no? Ahora, ayer contaba a ver hace un rato que estaba cortando cosas de la presentación ayer porque creo que estaba demasiado gruesa, pero iremos viendo cómo sale, ¿ok? Antes de comenzar, me gustaría que confirmen, porfa, que pueden entrar al enlace que les envié ayer, que tienen acceso a él. Si no, lo tienen aquí que tiene acá el link. O ver si puedes ponerlo en el chat, si tienes acceso ahí también al link.
Genial. En esta carpeta pueden encontrar algunos textos a los que me voy a referir y que profundizan sobre los temas que voy a tocar. Y también están los materiales que vamos a utilizar para la actividad. He planeado el taller más o menos para 1 hora y 15, que es lo que es el tiempo que solemos usar en nuestras reuniones de los martes para los observatorios. Recordar simplemente, como Vero ya hizo, que estamos grabando la sesión. Las partes que van a ser grabadas es la 1, 2 y 3, la presentación, digamos, sustancial del taller. La actividad en grupo no, prefiero que no, con el fin de que podamos motivar una discusión más interactiva y que puedan sentirse más cómodos, podamos sentirnos más cómodos participando, ¿no? La grabación la difundiremos a través de la lista de conversionalista, espero, en las próximas semanas. Finalmente, solo anticipar que la mayoría de cosas que voy a decir aquí las tomo del capítulo sobre transcripción del libro introductorio que acabo de terminar de escribir con Chase después de mucho tiempo y que está próximo a salir, esperemos, con Routledge antes de terminar este año. Ok, entonces. Solemos pensar en la transcripción como una actividad discreta, ¿no? Que se ubica entre la grabación o selección audiovisual de los datos que hacemos y el análisis de esos datos, y que se limita a preparar los materiales para el análisis, ¿no? Grabamos, transcribimos y luego analizamos. Pero en la práctica, la transcripción cumple dos funciones en el proceso de investigación analítico conversacional que nos permiten concebirla como una herramienta más bien transversal. Primero, como instrumento analítico que nos permite explorar el audiovisual y hacer observaciones sobre los datos. Y segundo, después, como documentación, ¿no? Que ofrece evidencia sobre las prácticas, estructuras y fenómenos que estamos analizando. La producción de transcripciones con el fin de cumplir estas dos funciones están obviamente relacionadas y voy a mencionar algunas consideraciones que tenemos sobre cómo se publican para las que realizamos como instrumentos. Pero en este taller me voy a enfocar principalmente en la confección de transcripciones como instrumento analítico, como instrumento para el análisis. Eh, una serie de características de este tipo de transcripción. Primero, que nos sirven para detener sobre el papel el despliegue en tiempo real de las interacciones que estamos analizando. Y luego, como una suerte de microscopio, cuya resolución podemos ir ajustando, nos sirven para explorar distintos detalles de la organización interaccional. Como instrumento, las transcripciones que elaboramos, importante decirlo, nunca sustituyen a los datos capturados en el audiovisual, sino sirven más bien de ayuda para poder acceder a esos datos. Un segundo punto es que la transcripción como instrumento es siempre perfectible. Tiene carácter provisional, diría esta autora Rebecca Clift, y en esto claramente, si lo pensamos, se distinguen de las transcripciones que se presentan como evidencia en nuestras publicaciones, ¿no? Aunque no son provisionales, sino que quedan ya fijadas en la publicación. En particular, la transcripción jeffersoniana, según Ayaz, se puede concebir como orientada por un principio aditivo, en que partimos por anotar la conducta verbal y vamos añadiendo detalles vocales y corporales. Este hecho, del que la misma IA es crítica en ese texto, que les he colocado en la carpeta también, nos lleva a considerar un tercer punto respecto de la relación reflexiva que existe entre transcripción y análisis, ya que transcribir implica tomar decisiones respecto de aquello que será representado y cómo será representado. Transcribir es ya comenzar a hacer análisis, ya comenzar a transcribir, a analizar, a enfocar la mirada de cierta manera y a ver la realidad desde cierta perspectiva, ¿no? Es así que a fin de cuentas, ese es el significado de hacer teoría, de teorizar, ¿no? Mirar de cierta manera. Jefferson es clarísima respecto de este punto, como se muestra en la siguiente cita que nos invita a concebir la transcripción como instrumento analítico, ¿no? Ella dice, entiendo que cuando hablamos de transcripción, estamos hablando de una manera de prestar atención a grabaciones, de eventos que ocurrieron auténticamente. Me parece que a fin de cuentas el asunto no es la transcripción per se, ¿no? El procedimiento mecánico de transcribir, aprender un sistema y aplicarlo, sino más bien qué es aquello que queremos transcribir, es decir, aquello a lo que queremos prestarle atención, ¿no? ¿Y a qué queremos prestar atención cuando hacemos análisis de la conversación? En el essay queremos prestar atención a la relación secuencial y simultánea, en algunos casos, que existe entre diferentes configuraciones de la conducta en interacción, con el fin de determinar posibles relevancias o la posible relevancia de estas configuraciones, tanto para el desarrollo de la interacción misma, como para las acciones que realizamos, para las actividades que conducimos a través de la interacción. Esto conduce a un interés por no dejar pasar detalles
que para otras formas de transcripción y para otras formas de análisis cualitativo podrían considerarse muy minuciosas como para recibir atención, ¿no? Esto queda grabado en palabras de Heritage en esta presentación de 3 fundamentos básicos, soluciones básicas de la C. Heritage dice, la perspectiva de base en el análisis de la conversación puede resumirse brevemente en términos de 3 asunciones fundamentales. Primero, que la interacción está estructuralmente organizada. Segundo, que las contribuciones de los participantes a la interacción se orientan contextualmente. Y finalmente, que estas 2 propiedades, y esto es importante, son inherentes a los detalles de la interacción de manera tal que ningún orden de detalles, le llaman ningún orden del detalle, puede desestimarse o debe desestimarse, diríamos, a priori por considerarse desordenado, accidental o irrelevante, ¿no? Prestar la atención al detalle de la conducta en interacción ha permitido que la disciplina se desarrolle en los últimos 50 años y se descubran organizaciones de diversa índole que sostienen la interacción social humana. Por ejemplo, prestarle atención al solapamiento que en algunos casos ocurre en la transición de un turno a otro, como se ve en la imagen de la izquierda que viene de este artículo famoso del 74 de Sachs, Shekloff y Jefferson, ha permitido mostrar, observar el solapamiento, ha permitido mostrar que la participación conversacional y de manera particular la alternancia de turnos es una actividad minuciosamente coordinada por los participantes de la interacción a partir de la proyección de posible conclusión de las unidades de habla en curso. O prestarle atención, por ejemplo, al movimiento de la mirada le permite a Goodwin también mostrar que la construcción de una oración en la interacción se actualiza respecto de a quién va dirigida la mirada del hablante y así a quién va dirigido el turno en curso conforme se desarrolla. O la atención a movimientos verticales de la cabeza, ¿no? Este nodding, que no sé, asentimientos en español, no estoy seguro. Que en el contexto de narraciones, por ejemplo, sabemos por Stivers, emergen como tokens responsivos que muestran afiliación con la postura de quien narra, ¿no? Respecto a los eventos narrados, pero sin entrometerse con el progreso de la narración en curso, como para afectar el alineamiento que existe entre los interactuantes, entre quien narra y quien escucha la narración. O prestar atención a la manera en que la conducta vocal y corporal se integran en la conducción de distintas actividades, como jugar o como caminar, nos permiten dar cuenta de manera más general cómo la vida social encuentra orden, y este orden se sostiene a partir de secuencialidades y simultaneidades de distintos recursos modales, recursos modales en la interacción, ¿no? Entonces, prestarle atención al detalle, ¿sí? Es por esto que queremos producir transcripciones que incorporen minuciosamente detalles de la conducta vocal y de la conducta, las particulares de la conducta verbal también, de la conducta corporal y del ambiente si las interacciones son cara a cara. En ese taller, sin embargo, nos vamos a limitar a la anotación del habla en interacción, usando principalmente llamadas telefónicas, y vamos a dejar discusiones sobre el registro multimodal de la conducta para un próximo taller a cargo de otros talleristas en el SPAC, ¿sí? Entonces, el sistema de transcripción jeffersoniano, mi idea es presentarlo brevemente. Si ustedes van a la carpeta que les he entregado, pueden encontrar ahí una lista de símbolos. Básicamente voy a tomar pasarle revista a estos símbolos. Algo me están poniendo aquí. Pasarle revista a estos símbolos, poniendo ejemplos de cómo podemos observarlos y cómo los registramos. Ahora, esto va a parecer demasiada información, ¿sí? Pero básicamente quiero pasarle revista a todo, podamos ver la lista juntos y luego movernos hacia la tercera y cuarta parte donde quiero comenzar a aplicarlos, ¿no? Ok, como su nombre lo indica, el sistema de transcripción jeffersoniano fue desarrollado por Gayle Jefferson, ¿no? Jefferson fue alumna de Sachs en UCLA y luego en UCLA, y luego su estudiante doctoral en la Universidad de California en Irvine. Fue en su estancia en UCLA hacia finales de la década del 60 que a pedido de Sachs comienza a desarrollar este sistema que en palabras de Lerner, de Jim Lerner, se considera una suerte de patrón oro en análisis interaccional. Es importante notar que el sistema fue desarrollado para el inglés, por lo que una adecuación cabal del sistema aún queda pendiente. No obstante, en su presentación del sistema GATT en español, Emer y otros discuten algunos aspectos importantes también de esas adecuaciones al español. El sistema incluye convenciones de 2 tipos, ¿no? Por un lado, tenemos aspectos de formato, consideraciones de formato de la transcripción, y por otro, un conjunto de símbolos para registrar distintos aspectos del despliegue espontáneo y en tiempo real del habla en interacción. En la carpeta les vuelvo a mencionar están estos símbolos, ¿sí?
Vamos a comenzar por el formato entonces, ¿vale? Voy ahora a aligerar el paso un poco. Eh, Cuestiones de formato. Una primera consideración es el tipo de letra que utilizamos. No usamos letras monoespaciadas, como por ejemplo Courier o Courier New, que a mí me gusta un poquito delgada, pero Courier u otra letra monoespaciada a 10 puntos de tamaño, generalmente es la convención que se suele usar. Usamos letras monoespaciadas que todas tienen el mismo grosor con el fin de poder alinear estas tres columnas o construir estas tres columnas de la transcripción y también poder registrar con prolijidad detalles al inicio y final de instancias de habla simultánea, por ejemplo, ¿no? entre los hablantes. No toda transcripción, pero sí todo fragmento de transcripción que encontramos en publicaciones tiene encabezados, ¿no? Y los encabezados registran metadatos o datos que refieren el origen del extracto que estamos utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hemos registrado, es una manera en la que también usamos en el libro, de decir TB, que refiere a TalkBank, ¿no? A este repositorio de datos en línea, CF, que es el corpus de CallFriend, 1851, que es la llamada, ¿no? De CallFriend, y 34.9, que son las líneas de acuerdo a la numeración de la transcripción original provista en TalkBank, que no es jeffersoniana propiamente, pero nos interesa poder hacer que el lector recupere este fragmento de la transcripción original ofrecida en línea, ¿sí? Entonces, tipo letra, encabezados. Y otra cosa es esto de las columnas en la organización del formato, ¿no? La transcripción jeffersoniana cuenta con 3 columnas. La primera, dedicada a la numeración de líneas. Nótese que la numeración no coincide con los turnos, no estamos numerando turnos, estamos numerando líneas, es un criterio gráfico. Una columna dedicada a la identificación de participantes, que puede ser tanto una letra con 2 puntos como 3 letras con 2 puntos. La forma de registrar esto varía también. Y una tercera columna que incluye el cuerpo y el texto, en el que se incluye el cuerpo o texto de la transcripción, ¿no? Para lo que utilizamos una serie de símbolos que voy a presentar ahora. Entonces, si tienen el documento con ustedes, pueden seguirlo también. Un primer conjunto de símbolos captura relaciones secuenciales o temporales entre unidades en el habla de la interacción. Entonces, la primera de ellas es el solapamiento, para lo que vamos a utilizar 2 corchetes sobrepuestos que indican cuándo comienza y en algunos casos, aunque esto a veces no se coloca, pero es recomendable colocarlo cuando termina el habla simultánea también. Entonces, en este ejemplo, que espero puedan escuchar, voy a colocarlo, vemos cómo se utilizan esto. Oye, eso es ya, ¿no? Eso es el Sí, sábado que viene. Va de nuevo. Oye, eso es ya, ¿no? Eso es el sí. sábado que viene. Entonces, estamos marcando acá el inicio del habla simultánea y el final, ¿no? Con estos 2 corchetes abiertos tanto para la derecha como para la izquierda para cerrar. Otro tipo de elemento que queremos registrar son los silencios, ¿no? No voy a entrar en los tipos de distinciones analíticas que existen entre los silencios, solamente notar que para registrar un silencio podemos hacerlo de 2 maneras. Uno, silencios que son de más de una décima de segundo. Vamos a registrarlo con números, ¿no? Como en el caso de la línea 1, que es un silencio de 1 segundo con 2 décimas de segundo. Y los segundos que son de menos de una décima, los vamos a registrar con un punto dentro de paréntesis. Oye, Araceli, ¿qué estabas haciendo? Dándole de comer al niño. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. Voy a asumir, si es que no se escucha, me dicen. ¿Ya? Voy a asumir que sí. A este silencio con puntos se le suele denominar microsilencio. Micropause creo que es en inglés, pero me parece que es un poquito ambiguo hablar de micropause. Microsilencio me gusta más en español como traducción. Luego, bueno, hablando de traducciones, está este tercer asunto que queremos registrar, que es el latch o latching en inglés, que hemos traducido como broches o enlaces o enganches, ¿ya? Lo que buscamos registrar con esto más bien es que no existe silencio discernible entre 2 unidades del habla, sean unidades de construcción de turno dentro de un mismo turno o sean unidades entre 2
hablantes, o sea, unidades pertenecientes a 2 turnos. En este caso se observa el uso de ambas. Un broche aquí que junta estas 2 unidades, viste que me voy a Italia y me voy a Firenze, y otra que no se nota mucho acá porque esto está cubriendo el asunto, aparece al final de este turno y conecta con este de acá, ¿sí? Para señalar que no existe silencio discernible entre esos dos. Viste que me voy a Italia, me voy a Firenze. Qué rico, ¿eh? Uh-huh. Después, además de las relaciones temporales, un segundo grupo de símbolos nos permiten registrar características de la expresión del habla. Una primera característica que queremos registrar tiene que ver con la entonación. Por un lado, la inflexión final de las unidades tomando prestados signos de puntuación. Ojo, tomando prestados signos de puntuación. No estamos queriendo registrar acá, no estamos haciendo el uso regular que hacemos de los signos de puntuación cuando realizamos, por ejemplo, la escritura de un texto, ¿no? Entonces, un punto, un guión bajo, una coma y un signo de interrogación abierto hacia la izquierda registran respectivamente la caída, el sostenimiento, la ligera subida y una subida pronunciada de entonación al final del enunciado, de inflexión final del enunciado. En el ejemplo, entonces, podemos escucharlo. ¿Cómo le ha ido, Rafa? Bien, ahí está trabajando, le tocó hacer unas clases extras ahora, así que está con harta pega. ¿Va de nuevo? ¿Cómo le ha ido, Rafa? Bien, ahí está trabajando, le tocó hacer unas clases extras ahora, así que está con harta pega. Por otro lado, nos interesa registrar también variaciones en el acento prosódico de los enunciados, que suelen acompañarse de elevaciones y descensos de tono, o sea, el habla se tiende a volver más aguda, ahorita, o más grave, por lo que vamos a utilizar flechas, ¿no? Entonces, en el ejemplo podemos ver estos tonos más agudos. Sí, me la quitó, me dijo, no, yo se la regalo por su santo. ¿Sí? ¿Va de nuevo? Sí, me la quitó, me dijo, no, yo se la regalo por su santo. Por alguna razón, yo no escucho un lado del audio cuando escucho cosas de TalkBank y estoy presentando en Zoom. No sé por qué. Entonces yo no escucho qué pasa. Por eso les pregunto si lo escuchan. Va. Espérate. Una segunda característica de la expresión del habla que queremos registrar es el volumen. Las mayúsculas registran fragmentos de habla con volumen más alto, ojo, respecto del habla previa, del habla circundante, ¿no? Mientras que los signos de grado van a encerrar fragmentos de habla con volumen más bajo respecto del habla previa. Aquí les pongo un ejemplo de volumen más alto. Oye, ¿la conversación cuánto tiempo dura? Son 15 minutos, se supone. Ellos me van a decir cuándo se acaba, no te preocupes. Acá hay un error con la A y B, debería ser al revés, B y A. ¿Sí? ¿Va de nuevo? Oye, ¿la conversación cuánto tiempo dura? Son 15 minutos, se supone. Ellos me van a decir cuándo se acaba, no te preocupes. El énfasis de algunas palabras, sobre todo en sílabas que no tienen acento, sílabas átonas, se marca con un subrayado. Ahí está. En el ejemplo vemos esto en la palabra interesantón, ¿no? De esta transcripción que muchos de ustedes ya conocen, seguro si están viendo los observatorios. Oye, ¿la conversación cuánto tiempo dura? Son 15 minutos, se supone. Ay, perdón, Ellos me van a decir cuándo se acaba, no te preocupes. Lo siento, está acá. Está interesantón, güey. Está con... Sí, está interesantón, ¿no? El énfasis ahí. Una cuarta característica tiene que ver con la velocidad. Para registrar habla más rápida y más lenta, vamos a echar mano de estos paréntesis angulados o signos de mayor o menor, que también se les conoce, que encierran respectivamente el habla con este cambio de velocidad respecto de la circundante. Dos paréntesis angulares abiertos hacia afuera encierran fragmentos de habla notoriamente más rápida y abiertos hacia adentro, ¿no? Habla más lenta. La manera que me gusta pensar en esto es, si están así, estás jalando el habla y haciéndola más lenta. Si van mirando para adentro, estás comprimiendo el habla y haciéndola más rápido. Es una manera de recordar cómo usarlo. En este caso, es un ejemplo de habla un poco más lenta. Aquí también una cosa de cualidad de voz que no está marcada, pero a ver, escúchala. Y todas ellas que están viviendo cerca de la escuela están pagando un dineral. Un poquito más lenta.
Otro aspecto que queremos registrar, otra característica, es el alargamiento de sonidos, que pueden ser tanto vocálicos o sonidos consonánticos, ¿no? En el caso de consonantes sonoras. Esto lo vamos a hacer con 2 puntos. Y recién hoy estamos más descansados. Hoy, ay. Y recién hoy estamos más descansados. Ok. Cortes y caídas, ¿sí? El guión medio nos indica cortes abruptos u oclusiones glotales en el habla. En el ejemplo vemos esto en la línea 3, ¿no? Donde tenemos este corte de esta palabra que posiblemente era tomar, y vemos este reemplazo. Además hay cuestiones de enmienda aquí. Yo me eché un vaso de refresco atrás. Todos tuvimos que comérnoslo porque no lo íbamos a rechazar. Entonces, hemos marcado con el guión el corte que ocurre aquí. El corte que ocurre aquí, que además articulatoriamente mis amigos que estudian fonética sabrán esto mucho más que yo, coincide con una oclusión glotal pese a que el corte sea en una consonante bilabial, ¿no es cierto? Pero como también queremos registrar con este símbolo estas oclusiones glotales, también lo hemos utilizado en la línea 1. Vamos a escuchar lo que sucede ahí. Yo me eché un vaso de refresco atrás. Todos tuvimos que comérnoslo porque no lo íbamos a rechazar. ¿Sí? Ahora, las caídas tienen que ver con caídas o bien silábicas o bien de sonido que queremos registrar en la transcripción. En este caso, notan la caída de la segunda sílaba, ra, ¿no es cierto?, en el extracto 12. Oye, ven acá para la Navidad, hombre. ¿Se escucha? ¿Sí? Genial. Sí. Ok, y aspectos de cualidad de la voz. En este caso, una última característica de la expresión del habla que queremos registrar es la cualidad de la voz. En este ejemplo vamos a registrar, estamos registrando voz risueña, lo que se conoce como voz risueña, y que torna la voz un tanto más aguda, ¿no? A ver. Ay, regreso. Me tiro a la piscina, salgo como congelada. Congelada. Y mareadísima estaba. ¿Va de nuevo? Me tiro a la piscina, salgo como congelada. Congelada. Y mareadísima estaba. Okay. Existen otro tipo de voces también, ¿no? Por supuesto, que podemos registrar. Hay voz crujiente, me parece que se las agrego ahí como una posibilidad en la lista que les he entregado. También tenemos voces aspiradas, ¿no? Voces trémulas, y que no todas cuentan con símbolo para registrar en el sistema jeffersoniano, pero que es importante que busquemos notar de alguna manera, ¿no? Otros fenómenos vocales incluyen risa, incluyen llanto, incluyen silbidos. Silbidos también, por ahí encontré un artículo de Cooper Cura sobre silbidos bien chévere. Pero aquí solamente les voy a mostrar esto de la aspiración, cómo marcamos la aspiración y la expiración. Con un punto antes de una H, un punto que precede una H, o una serie de H si la expresión es más larga, y una H sola para marcar expiración, ¿no? Podemos escucharlo acá en el mismo hablante en este fragmento. En Caracas que está en 14. No, aquí he llegado la semana pasada, llegó bajo cero. ¿Sí? Ok, estamos bien de ahora. Y finalmente, también podemos incorporar comentarios del transcriptor, ¿no? De cuando hacemos la transcripción. Enunciados ininteligibles se colocan con paréntesis vacíos, paréntesis simples vacíos. Entonces, por ejemplo, si no escuchamos algo, es preferible dejar eso en blanco y simplemente colocar el paréntesis para señalar de que ahí pasa algo, pero que no es descifrable por el transcriptor. Cuando esto sí es descifrable, podemos colocar nuestra mejor hipótesis dentro de esos paréntesis simples. Ojo, es la mejor hipótesis, no lo que podamos reconstruir porque conocemos quiénes son estas personas, un poco entendamos el contexto, cómo esto viene. Si es que podemos discernir algo, podemos colocar esa mejor hipótesis entre paréntesis. Y utilizamos paréntesis dobles, como el ejemplo acá de Stivers, para colocar otro tipo de anotaciones, como por ejemplo, mirar a Katie, ¿no? En la línea 10 del ejemplo que les coloco aquí. ¿Sí?
Ok, sé que es un montón de información, pero mi idea simplemente es poder recorrer esta lista que les he ofrecido de símbolos con ustedes para movernos hacia hablar del procedimiento y luego hacer un poco más interactiva la discusión, trabajando con una llamada, un audio juntos, ¿sí? Ok, el procedimiento de la transcripción. Esta es una sugerencia en 5 pasos para elaborar una transcripción cuidadosa, ¿sí? Lo primero que recomendaría es que nos familiaricemos con la grabación, ¿no? Queremos, cuando nos sentamos a transcribir y nos colocamos los audífonos, es importante utilizar audífonos para hacerlo, queremos primero familiarizarnos con el audio, con la grabación que tenemos, ¿no? Reconocer las voces de quiénes son los que participan, qué es lo que está pasando, y luego empezar a trabajar por segmentos, por fragmentos. Comenzamos a registrar los primeros turnos. Les voy a mostrar la manera de hacer esto al final de la parte de procedimiento antes de la actividad, donde podemos registrar metadatos y empezar a colocar los turnos sin necesidad de agregar detalle todavía. Si capturamos algo de detalle, podemos ir incorporándolo, pero lo que queremos registrar en este momento sobre todo es quién dice qué y que todo lo que dicen esté en la hoja de papel, ¿sí? Hay consideraciones que a mí me gusta tener, por ejemplo, ahora que les voy a mostrar el documento, puedo desempacar un poco más ese asunto, que es, no me gusta excederme los 50 caracteres en el texto, en la columna C, en la tercera columna de la transcripción. ¿Por qué? Porque muchas de las transcripciones que yo que trabajo con español, que he terminado haciendo, las he tenido que traducir después para que las lea mi comité o para que ¿no? las podamos publicar en español. Entonces, eso afecta la transcripción. Luego tienes que estar moviendo todo nuevamente. Entonces, si haces una transcripción que tiene un cuerpo mucho más delgado, luego puedes agregar las glosas. Ya tendremos algún tipo supongo, taller sobre esto. Creo que lo hemos pensado con Eli, sobre transcripciones, sobre traducciones, perdón. Puedes agregar la glosa sin que se te mueva todo el texto completamente. Entonces, si trabajamos con un cuerpo más delgado de transcripción, nos permite anticiparnos a este hecho. También al hecho de colocar solapamientos, ¿no? O exportar fragmentos también. Entonces, con los turnos y con algo de detalle, nos dedicamos ahora sí a agregar cosas en la transcripción, ¿no? Podemos empezar a colocar aspectos de alargamiento o aspectos de los silencios que podemos no todavía medir, ¿no es cierto? Simplemente registrar dónde es que aparecen. Podemos también empezar a colocar aspectos de entonación, de la inflexión final de las unidades y empezar a cartografiar, diría yo, hacer un mapa de la interacción que vamos a empezar a analizar. Luego, un punto bastante importante, bastante importante, es dejar reposar la transcripción, ¿no? Nos alejamos de la pantalla, vamos a hacer otra cosa, dejamos que repose y luego regresamos con ojos nuevos a editar y transcribir y completar y revisar lo que queremos hacer, que es el último paso, ¿no? Completamos, terminamos de agregar detalle y podemos también numerar en caso necesitemos retirar algún fragmento para exportarlo hacia algún texto. Les voy a mostrar esto, les voy a mostrar cómo funciona esto. Y con eso concluyo la presentación y nos dedicamos, como el tiempo que tenemos, a trabajar en una actividad que tenía planeada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo. Ya, van a grabar la conversación y la pueden usar para que ellos vean, estudien el idioma peruano o algo así. El castellano. Ya, sí. Mi papi ya llegó. Sí. ¿Se escuchó? Sí, ok. Entonces queremos transcribir esto, ¿no? Un primer paso, entonces un primer borrador sería comenzar a distinguir quién dice qué, ¿no? Y tendríamos algo así, ¿vale? Eso sería como que un primer borrador, ¿no? De lo que queremos, de la transcripción que queremos elaborar. Noten aquí lo que hemos registrado. Hemos registrado los turnos, básicamente a quién le corresponden. Hemos notado que hay algunos silencios acá que no hemos medido, ¿no? Y hemos, ¿cómo se llama? Básicamente agregado un poquito de detalle respecto de cómo es que la inflexión final de estas unidades será también. Ahora, si vemos detrás de esto, en el formato, lo que he hecho yo es dejar 2 espacios aquí y 5 espacios entre la segunda columna y la tercera columna, para empezar a organizar las columnas de la transcripción. ¿Para qué me sirve esto? Una vez que la transcripción esté completa,
puedo yo agregar manualmente los números de la transcripción. Entonces, por ejemplo, podría venir para acá y colocar 1, 2 y 3, ¿sí? En cada línea. Voy a regresar sobre esto al final, pero quiero mostrarles primero cómo es que esto progresa, ¿no? Entonces, un primer borrador tendría más o menos estas características. Un segundo borrador incorporaría algo más de detalle, ¿no? Por ejemplo, ya hemos notado qué es lo que ocurre acá en el silencio, en este habla. ¿Ustedes escuchan esto? Ya, van a grabar la conversación y la pueden usar para que ellos vean, estudien el idioma peruano o algo así. El castellano. Ya, sí. Mi papi ya llegó. Sí. ¿Escuchan el audio? Sí, genial, ya. Entonces lo que hemos hecho acá es, respecto de un primer borrador, sin mayor detalle, hemos empezado a incorporar detalle en la transcripción, ¿no? Hemos agregado lo que sucede acá, hemos también incorporado estas marcas de alargamiento. Noten que los silencios los hemos seguido notando, pero no hemos reparado en ellos, no nos hemos empezado a contar. Y hemos colocado marcas de énfasis, por ejemplo, e incorporado estas aspiraciones que ocurren aquí. No he visto nada de solapamiento aún, ¿no? Entonces, puedo empezar a agregar el solapamiento en una tercera, como un tercer borrador, ya hacia el final, ¿no? Este sería un buen momento como para dejar que la transcripción repose y de ahí volver a ella. Ojo, obviamente ustedes pueden agregar más cosas, ¿no? Solapamiento. Si tienen el oído entrenado y preparado, pueden empezar a agregar cosas, pero digamos, si vamos a ir poco a poco, podemos trabajar en etapas, ¿no? Entonces, un tercer borrador tendría algo así, ¿no? Con mucho más detalle. Si les pongo de nuevo el audio, tal vez pueden seguirla. Ya, van a grabar la conversación y la pueden usar para que ellos vean, estudien el idioma peruano o algo así. El castellano. Ya, sí. Mi papi ya llegó. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que he hecho yo es tener que reubicar varias líneas acá respecto de las anteriores, ¿no es cierto? Para poder ordenar el solapamiento. En la transcripción jeffersoniana no existe la regla que diga que tienes que mantener una línea o una unidad de construcción de turno por línea, ¿ya? Eso me parece que existen otros sistemas de transcripción. El salto de línea, o sea, cuando yo decido terminar una línea, eso sigue criterios gráficos, básicamente, que se ajustan al tamaño de la hoja. Ahora, mucha gente, por mi experiencia al conversar sobre esto con otras personas, sí mantienen una unidad por línea, por una cuestión de, digamos, facilidad de lectura. No lo sé, yo siempre lo he seguido como un criterio gráfico, y si ustedes observan distintas transcripciones, notan que más sigue un criterio gráfico. Eso sería un tercer borrador, ¿no? Donde ya tenemos detalle, hemos contado los silencios, hemos agregado también los solapamientos, y estaría ya la transcripción casi lista. ¿Qué podemos hacer con ella entonces? Lo que he agregado acá es algo de información sobre la transcripción. Pensemos, tenemos una llamada que queremos transcribir completa, lo cual es encomiable y maravilloso si pueden hacerlo, ¿no? Un episodio que quieran transcribir y tienen digamos, un borrador original, un machote, una suerte de original de la transcripción con varias páginas, pueden colocar en ella la información de proveniencia de la transcripción, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, he agregado esta pequeña viñeta aquí con datos, ¿no? Esta proviene de TalkBank, del Corpus TalkFriend, este es el número de llamada, está en castellano peruano. A es Estela, que aparece el nombre en la llamada, y es la hija, muchos de ustedes ya conocerán esta llamada también por los observatorios, y B es la mamá, ¿no? Estela. Entonces, sabemos a qué nos hacemos referencia. He colocado acá mis iniciales como transcriptor y este ABC, que no es Alexa Bolaños Carpio, luego me di cuenta que podía significar eso, que podría ser una segunda persona que le ha metido mano a la transcripción, ¿no es cierto? Si es que la hemos modificado o editado después. He colocado acá, y me gusta hacerlo, es colocar la fecha en la que comencé a transcribir y la fecha de la última modificación. Pero digamos, esas son cosas mías, ustedes pueden agregar acá lo que quieran. Si esto pertenece a un proyecto, pueden colocarlo ahí también.
O si manejan un Excel con esa información, también no es necesario incorporarlo acá, lo pueden simplemente colocar como borro de las páginas, ¿no? Si van a trabajar con la transcripción completa, ¿ya? Lo que yo hago también, y los que vienen al observatorio lo habrán notado, es hago un cambio, un quiebre de sección aquí, de tal manera que me permite acá modificar formatos sin afectar lo anterior, y me permite numerar de manera continua las líneas acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me pongo a numerar manualmente y luego quiero hacerle cambios a la transcripción, voy a tener que renumerar manualmente. Ahora, es rarísimo numerar manualmente transcripciones de, digamos, decenas de páginas, ¿ya? Pues justamente, primero por ese problema, y segundo porque cuando sacamos fragmentos de la transcripción, generalmente son esos fragmentos los que se numeran, y se referencian, se hacen referencia a la transcripción original, o a la transcripción, digamos, me da la palabra, como que en la versión original, el machote de la, no sé si machote, la versión original de la transcripción, ¿no? Entonces, le podemos colocar estos números de línea aquí y poder guiarnos con ellos si es que vamos a trabajarla. Y podemos también afectar la transcripción sin afectar las líneas que aparecen ahí, ¿no? Los números que aparecen ahí. Entonces, si quisiéramos extraer, por ejemplo, un extracto de un fragmento de esa transcripción para anotar, digamos, un solapamiento, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Extraemos, queremos mostrar un caso de solapamiento después del lugar relevante de transición que aparece en el original aquí, ¿no es cierto? Extraemos, tomamos este extracto, ¿no? Lo ponemos por acá y le agregamos los números manualmente, ¿sí? ¿Vale? Entonces sería una forma de extraer y numerar ya el fragmento que queremos sacar.